¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la unidad 9 que trata acerca de lo que son los testimonios o copias. Con esto finalizamos lo que es este primer parcial. Vamos a ver lo que es una copia, que estos son los términos que hemos platicado en clase, en los cuales ahora que llevan derecho notarial, pues deben de saber que copia es el traslado literal y auténtico de la escritura matriz, a que tiene derecho a obtener los otorgantes y todas las personas a cuyo favor resulte en las escrituras, en las que se les crea o reconoce algún derecho, sea directo o indirectamente o por un acto posterior. Este artículo del Código del Notariado es bien importante porque nos dice las personas que por ley pueden recibir una copia o un testimonio de una escritura que tiene en poder un notario. Dice, en primer lugar, los otorgantes. Los otorgantes de la escritura, por supuesto que tienen derecho a pedir su copia una vez que se ha celebrado la escritura. Pero también lo extiende y dice, y a todas aquellas personas en cuyo favor resulte una escritura. Ejemplo, un testador es el otorgante, pero el heredero es el beneficiario de ese acto jurídico que realiza el testador. Entonces, él tiene todo el derecho de llegar y pedir una copia del testamento. Una persona que no aparezca en el testamento no puede tener el derecho de ver ese documento. ¿Por qué? Porque el derecho notarial tiene secretividad, no es público, es solo entre las partes. Entonces, ¿cuándo va a ser público? Si fuera público, entonces lo que serían publicaciones, pero no las tiene. Entonces, vamos a tener solo copias para aquellos que se vean modificados sus derechos, que se les crea un derecho nuevo, que se les reconozca algún derecho. Y miren que el artículo dice directa o indirectamente o por un acto posterior. Entonces va a tener derecho a personarse y pedirnos a nosotros lo que es una copia. En todo caso, debe expresarse en la nota de expedición el carácter con que el interesado solicita esta copia. ¿Recuerdan cuando vimos en la unidad pasada lo que era el protocolo? Que en el protocolo colocamos lo que es el libramiento. Bueno, pues en el testimonio también colocamos un libramiento que va a tener un texto, que es lo que nos está pidiendo esta estipulación, que dice que debemos de poner el carácter con que actúa la persona. Entonces, en el libramiento, como por ejemplo, si les leo este requerimiento y el requerimiento de la señora tal, en su condición personal, libro, firmo y sello esta primera copia. Y ahí continúa lo que es el libramiento. Tiene que decir el carácter con que esta persona me pide a mí la copia y yo lo voy a dejar establecido en el requerimiento. Ahora, al expedirse una copia, se hará la anotación respectiva indicando el nombre de las personas o personas a quienes se les expide esta primera copia. Y el notario estampará su media firma y sello. En el protocolo, cuando vimos esta parte del libramiento, vimos esto, su media firma y sello. Entonces, hay que seguir a pie juntillas las disposiciones que están establecidas en la ley. Únicamente los notarios y en defecto de esto los funcionarios públicos bajo custodia, si estuviera el protocolo, pueden expedir las copias en la forma indicada en este artículo. Cuando se entrega a la Contraloría lo que son los protocolos con las escrituras originales, entonces ya será la Contraloría la que va a expedir las copias correspondientes de acuerdo al procedimiento indicado. Las copias de las escrituras matrices expedidas en la forma indicada en los artículos anteriores se considerarán también como instrumentos públicos y deben contener la cita del protocolo y el número que en él tenga la escritura y se expedirán indicando lugar y fecha y deben de ser selladas y firmadas por el notario o en su defecto el funcionario competente. Este es el libramiento que lleva el testimonio al final, en el cual se establecen cada uno de estos puntos. Debemos de cumplir la ley al pie de la letra para que pueda tener eficacia jurídica nuestros instrumentos. Entonces, este artículo, lo que quiero hacer énfasis es que cuando nosotros decimos copia, en nuestra mente puede estar que hay original y copia y por supuesto que el original es más importante.
En este caso no, ya la ley le otorga a nuestros testimonios el valor de instrumento jurídico público notarial. O sea que esto no es una copia cualquiera de que yo voy a sacar y transcribir y mira aquí está. No, esto tiene un carácter de instrumento público. Con todo lo que esa denominación conlleva, que es hacer sustantivo un derecho, hacer fuerza probatoria en juicio y entonces lleva todas las características y darle forma a lo que es la constitución de un derecho. ¿Qué nos dice el reglamento? Que el artículo 43, el notario estará obligado a expedir a los otorgantes cuando lo solicite, por separado o por conjunto, no más de un testimonio o copia de los instrumentos de escritura matriz en que hayan autorizado, en el papel especial notarial impreso en color anaranjado, emitido por la Corte Suprema de Justicia con las formalidades que exige este código. A los testimonios o copias se adhieren fotocopias de los documentos de identificación de los otorgantes y en su caso formarán parte las fotocopias acompañadas para efecto de registro. Entonces, vamos a hacer nuestros testimonios o copias, los vamos a hacer en el papel anaranjado. Vamos a también expedirlos por separado de forma conjunta a los otorgantes y es importante que aquí entra el criterio del notario. No puede expedir muchas copias porque imagínense una compraventa con un vendedor y un comprador. Posiblemente el vendedor necesite una copia para algún registro en específico, pero el comprador va a necesitar su copia para el registro respectivo. Pero no es aconsejable que hayan segundas o ulteriores copias porque puede ser peligroso que circulen, ya que son instrumentos públicos y pueden dar lugar a actos deshonestos que puedan ser engañosos para terceros de buena fe. El libramiento, como lo habíamos platicado, y tal vez es que soy bien enfática en esto porque quiero que quede bastante claro, es lo que habíamos leído con el protocolo. Son los 5 renglones que se dejan después de la firma del notario, firma y sello del notario al final de la escritura, o sea, al final de la autorización de la escritura. Entonces ahí vamos a colocar 5 renglones donde vamos a ir anotando los libramientos que hacemos de las copias que nos han sido solicitadas y que proceden de acuerdo a las características que hemos analizado con lo que dice el código. No es a cualquiera que se le da una copia, tiene que cumplir los requisitos establecidos en este código. ¿Qué pasa si se acaban esos 5 renglones porque nos han pedido los testimonios o copias y ya se acabaron los 5 renglones? Bueno, en hojas de siempre de papel especial notarial impreso en color verde, vamos a incorporar lo que es estas copias para poder hacer las anotaciones respectivas. Segundas o posteriores copias. El notario está obligado a expedir segundas o posteriores copias a los otorgantes o interesados. Esto lo hemos platicado porque hemos tomado lo que es las disposiciones del Código del Notariado y también las disposiciones del reglamento, como que los hemos ido repasando para dejarlos como bastante claros en cuanto a quienes pueden pedir las copias. ¿Qué pasa si no pueden, no quieren darle una copia o la persona se ve imposibilitada en su derecho de pedir una copia? Puede solicitar autorización al juzgado de letras competente para que disponga la procedencia o no de su solicitud, autorizando o no al notario o a la Contraloría, en su caso, librar la segunda o posterior copia. Siempre la ley va a dejar una salida para aquellas personas que quieren ejercer su derecho, pues tienen derecho a ir al juzgado competente para que haga el libre orden para poder extender esa copia. La Contraloría también podrá expedir la primera, segunda o ulteriores copias al tenor de lo consignado en el artículo que antecede, cuando el notario se encontrara suspendido o su exequatur haya sido cancelado y los protocolos contentivos de las escrituras cuya copia se solicita se encuentre depositado ya. Entonces van a tener que expedir estas copias y vimos
creo que platicamos al inicio del curso cuando hablábamos de la función notarial y hablábamos de la responsabilidad que tienen los notarios, que cuando ellos sean suspendidos, ya sea por una suspensión temporal o ya sea definitiva, cuando sea cancelado, entonces por aplicación de disposiciones disciplinarias que ya están establecidas en el código, o también puede ser por que dejen de ejercer la profesión, ya sea que tienen una anexa jurisdicción que no les permite realizar las funciones del notariado, entonces lo que hacen es depositar el protocolo en la Contraloría. Ya será la Contraloría la que va a expedir las copias que les sean solicitadas cuando proceda. Luego, tenemos que puede existir que un notario sin un motivo justificado no expidiera la copia que le fue solicitado. Bueno, ya se le da a una instancia en esta parte que es la Contraloría. La Contraloría escuchará al notario y analizará si hay justificación, si el argumento es válido, y en caso de que acepte que se extienda la copia, pues va a ordenar por medio de un libramiento, y si aún no lo hiciere, pues la Contraloría remitirá el expediente a la Corte para la sanción correspondiente. Se debe de actuar en el marco de la ley y por eso es que se establecen también las sanciones en las cuales se puede controlar un tipo de acción abusiva por parte de algún notario que no quiere expedir una copia. Las anotaciones, que ya las hemos leído en lo que es Código de Notariado y su reglamento, y tenemos lo que son las copias simples. El notario puede expedir fotocopias de las matrices a solicitud de la misma persona, con derecho a lo que tienen ellos de solicitar sus testimonios o copias, cuando este fue necesario para que el otorgante que adquiera algún derecho dominical y necesita acreditarlo para la cometida de los servicios públicos, a lo que refiere, o lo que requiera un ente financiero para el desembolso de préstamo, previa a su inscripción en el registro y sin perjuicio del testimonio que en su oportunidad le expedirá el notario. Por lo general, lo que hacemos para este tipo de acciones, si se fijan, es que se celebra la escritura, se firma por parte de los otorgantes, pero se lleva al registro para su respectiva inscripción. Entonces, el notario no tiene el original, sino que lo que tiene es el acuse de recibo por parte del Instituto de Propiedad. Será hasta que proceda el calificador registral a inscribir lo que es la propiedad que vamos a volver a tener lo que es el testimonio. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer, lo usual y acostumbrado es que extendamos una constancia, una certificación en la cual se establece que se celebró la escritura y que se encuentra en proceso de inscripción. Con eso, las personas pueden cumplir con ciertos requisitos y por mientras sale la escritura ya definitiva, el testimonio ya con su inscripción respectiva. Entonces se puede emitir una certificación. En caso que no se la acepten, pues se puede también llevar la copia simple fotostática de lo que es la escritura para que se puedan proseguir los trámites. Siempre vamos en la misma línea, tiene que tener derecho, no es que a cualquiera le vamos a dar una copia, sino que tiene que tener el derecho. Y hablábamos ampliamente de lo que es la persona en cuyo favor pueda, recordemos el concepto, los otorgantes no tenemos ningún problema en identificarlo, ya sabemos que los otorgantes pueden pedir una copia y el notario está obligado a extendérselo, pero hay otras personas que pueden tener un derecho que se ve modificado por lo que es esta escritura y dice directa o indirectamente. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esto? Bueno, con los conceptos de crea, reconozca o transmita o transfiera algún derecho. Entonces, esta persona se ve afectada por este acto jurídico, este negocio jurídico, y entonces por consiguiente ella demuestra que tiene derecho a que se le extienda una copia. Los actos no contenciosos. Esta es la última parte de lo que son los instrumentos públicos en esta primera unidad y solo vamos a ver el concepto porque será materia ya del segundo parcial, lo que son los actos no contenciosos. Los actos no contenciosos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y en otras leyes pueden ser conocidos, tramitados y resueltos por los notarios.
cuando medie consentimiento expreso y unánime de los interesados. Los interesados pueden elegir las dos vías. Pueden elegir lo que es la vía judicial, pero también pueden elegir la jurisdicción voluntaria, que es notarial. Entonces ellos pueden elegir ambas vías y las dos van a resolver el asunto que amerita. El notario debe formar un expediente con las actuaciones de todo asunto no contencioso que sea sometido a su conocimiento y decisión. Este es un tema que lo vamos a tratar en lo que es el segundo parcial, pero con esto finalizamos lo que es el temario de lo que es el primer parcial. Vamos a proceder ahora, les invito a que hagan la actividad y que vuelvan nuevamente a leer esta unidad.